Esse aqui é o programa É Caminho da Verdade, apresentado pela Igreja Pentecostés e Movimento Missionário Mundial. Sim, esse aqui é o programa que estimava e que mirava bom, para ser sempre te avisava a verdade, tal maneira tá. É programa que traz a bendição de Deus para Bonaire, Antilha, Rompe Mundo, te caminho da Cubotá. Sintoniza-nos Turja Luna e Turja Web aqui na Voz de Bonaire no 24.7 FM. Dios sigue mencionando ricamente. Uno puede estar escuchando el mensaje aquí, sea aquí en Bonaire, Corsao, Aruba, uno puede estar con él, manda grabación de media hora que son 20 minutos de mensaje, media hora total con música de enche. Dios mencionaba ricamente, Dios hace su rostro riba bobida. Y ahora esto continúa con los estudios de alguna parte de revelación. Nosotros hay todo en y nuestra vez gracias solamente de mensaje de palabra propiamente PC para rata canos el conocimiento que botín de mucha vez nosotros usa ningún buque para ahora aquí para ser demasiado largo y si el tema no solo se saca. Nosotros va capítulo 1 cava, nosotros va revelación de dividida en 3 partes, del capítulo 1 y versículo 19, también se saque, y costan cuta, y costan cuba mira, capítulo 1 de Apocalipsis, y costan cuta, y condición de iglesia, en capítulo 2, capítulo 3, esa temporada de gracia, y costan con lo bien después de saquinan, de capítulo 4 para adelante. Y nosotros va, capítulo 2, el mensaje de iglesia en Éfeso. Mañana nos avisa el programa anterior de Iglesia Profético, Éfeso, su condición de representar a la Iglesia de Dios durante el año 30 de Cushén. Y nos va también a la Iglesia de Esmirna, Iglesia perseguida. De cada iglesia, Dios te dice cosas cuando hace bon, ante Dios te da una corrección. 2 iglesias son, no reciben corrección, de la Iglesia de Esmirna y Iglesia de Filadelfia, Iglesia perseguida y Iglesia misionero. Esmirna es una iglesia perseguida terriblemente, en ningún corrección de Dios, pero la persona no sirve a Dios, no sirve a Dios sublimemente, no sufre. El emperador romano, durante 12 años perseguido cruelmente, pero no sirve a Dios tremendamente. Amén. Esta cuadra que palabra Esmirna, mira, Esmirna también fue palabra mira, que está un mato, que está con los más mes, pero va a ser batir más que por mí. No sé qué en el versículo de Jesús, como que explica de 2 muertos, nosotros tocamos alabanza y después nos vamos a cubo para explicar esa que de 2 muertos y va back de 3, va over, de 3 iglesias, cual de iglesia de Pérgamo. Nunca me quer separar de vos, sempre vai me querer cerca bom. Não tem nada mais do Chico amor.
sin nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y va a quitar mi tristeza y cambié de alegría. Nunca me que separar por ti amor y por calor. Jesús bota mi gozo. Oh sí, ta bota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cu esplendor de mi corazón. Ta bota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cu esplendor de mi corazón. Nunca me quiero separar de vos, siempre vai me quedar cerca vos. Não tem nada mais dulce como amor. Ta bota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cu esplendor de mi corazón. Ta bota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cu esplendor de mi corazón. Ta bota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cu esplendor de mi corazón. Ta bota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cu esplendor de mi corazón. Mi Jesús, mi Señor, de mi corazón. Mi amigo, Onda botar em Deus assim, amém? Aqui na terra, ora, ainda tem posição, anda cambia, botar um papel com nang de certa maneira, anda assim mais grande. A Jesus assim nos algo diferente. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Não gente que tem placa, é a criatura cos. Não gente que está rico, é a dona de turcos. Assim mesmo, ela escolhe para vir aqui no mundo, assim igual conosco. Palavra de terra, ela rebaixar o mês para vir a gente, está Deus. Para é um privilégio. Não somente se é nos Deus, ela paga preço para nós, ela morre para nós, ela busca nós e ela considera-nos seu amigo. Vamos imaginar a coisa aí? Tremendo. Aqui na terra, o de um amigo que está buscando benefício. Amém? Pouco de amigo não costumado para o qual que botar. Vai ter benefício. Agora tem um problema, não está aqui tá enviado um tradutor. Então, um tradutor tá tem um problema, sempre vai se cair. Vai acontecer, custa um dia, outro tradutor dá por mais de tá claro, tu conta mais coisas, mas tem problema não. Amém? Deus te ama, Deus está bom e Deus está bom, amigo. Se quer papai sempre vai. Nós estamos estudando o book de Apocalipse, nós queremos no capítulo 2, versículo 11, a mensagem que Deus estava na igreja de Esmirna. Vamos a nossa igreja de Éfeso acaba, que está no capítulo 2, 1, teco, quanto? Teco 7, que está a igreja Yendi Candela, que está representada profeticamente a história da igreja de anos 30 de Cuxem. A maioria da igreja de tempo é estava na candela, pero na final não começa a perder por amor e não começa a permitir política da igreja. De anos 100 com 302 está representada a igreja de Esmirna, igreja perseguida,
iglesia fiel tenha morto, imperador na temporada é perseguido terrivelmente. Não sofre hope, pero Deus não corrige nada. Deus diz, você anda pobre materialmente, pero você anda rico de minha presença. Anda a buscar Deus, anda a morrer para Deus, anda a entregar, anda a comprometer. Maneira vendia a igreja, está a comprometer isso mesmo. Então, e na nossa queda, e nós temos no versículo 11, como é que ele explica obra de dois mortos. Basta uma oração, e depois vamos começar no versículo 11 para explicar que coisa de dois mortos. Depois, na final de cada onde carta aqui, Jesus está uma promessa, nessa que vence. Então, a promessa na igreja espírita que se não vence, nada não sofre dano de dois mortos. Basta uma oração primeiramente. Glória a Deus. Tata Celestial, Deus de glória. Sim, Senhor. Mira, de dia aqui, Senhor, nos igreja boa palavra, nos deu a palavra. Sim, Jesus. Derrogamos de dia aqui, a nos bom chão, Senhor, para ministrar a palavra, para ler a palavra, nos deu a palavra. Senhor, a nossa sabedoria, para trazer aqui, Senhor. E a vou ministrar a cada que está escutando, Senhor. Sim, oh Deus. A vou me esguardo sentir, Senhor, boa presença, boa candela, Senhor, e boa paz. Sim, oh cada Deus. que está escutando, Senhor. Ministrar a cada vida, abençoar cada vida de dia aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos o versículo 11 de Apocalipse 2. Es un que tiene oreja, la que entiende lo que el Espíritu te pisa e iglesia. Es un que vence, lo no sufre daño de doria de dos mortos. Amém? É de dois mortos. Que coisa de dois mortos? Nós todos conhecemos é para mim morto. Amém? Como ainda orgulho morre, você vai ser inteiro, é culpa, tá dentro, é carne, é algo triste, algo doloroso. E mesmo tem mais, é alma e espírito de pessoa é sede em paraíso com Deus, ou tá dentro inferno, passando dolor. Aceita para mim morto. Amém? Então, boa culpa, boa alma e boa espírito, todos se separar fora de outro, e depende de que você escolhe na vida, você vai. Ou é terceiro selo de três selos que Deus está, se Jesus de caminho mitad, você não está me portar, ou você vai inferno. Você escolhe o lugar, você vai no lugar que você escolhe para vai. Deus está condenando o ende, o ser humano mesmo está condenando, su mesmo, Deus não escolhe para o Senhor. Então, você por mim morto está, uma pessoa morreu, olha que de por mim morto, nada de re, seu espírito e alma também, se é cielo ou inferno. Ele dois mortos tá, papia, Deus não que vai perder, Deus não de inferno, não separar fora de Deus. Então, a Bíblia diz nós, de Apocalipse aqui, na final de milênio, ora bem, 1000 anos de reino do Senhor. Se é bom compreender, bisagem, pastor, se não escuta porque não compreende agora. Amém? Nós vamos aqui back. Nós estamos aqui em graça, temporada de graça, caminho a Deus está chama o ser humano no arrependimento. Graça, sua parte final está em grande tribulação. Na final de graça, ele vem rápido da igreja. Caminho da igreja, ele rapta, vai arriba, vai viver com o Senhor. Depois, ele vem 7 anos de tribulação, rond o mundo. Caminho de anticristo, ele tem poder para vencer o mundo. E na final de 7 anos, ele vem a guerra de Armagedon, a guerra na Israel, caminho da Europa e todo o país, Saúde Arábia, todo o país, árabe, Holanda, contra Israel. Rússia, China, contra Israel. É batalha, é a terceira guerra mundial, Armagedon. Então, dessa final de 7 anos de tribulação. E não, nós lo vimos com Cristo Jesus. Nós, cada que está salvado com a de rapto, lo vimos depois de 7 anos para brincar a batalha de Armagedon na Israel. Então, nós queremos brincar a batalha e Deus está com a terra, Deus também separar, isso não é marca e não quer de Deus, está retirado do inferno, e outro na 30 milênio, e nós começar reinado de Jesus aqui na terra, para 1000 anos largo. Depois de 1000 anos, Satanás está lugar los a trove, então Deus a destruir, tinha também seguir a trove, depois de 1000 anos, viva com paz, com gozo, tranquilidade, sem enfermidade, sem nada, o mundo está lleno com ele, Satanás vai lugar los, para você vai marar na final de grande tribulação, então também desvia bastante gente,
y al final del milenio lo destruí. Después de 1000 años, lo vi un juicio, el juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Amén. Anto, ¿qué te pasa ahora? Es un que va a perder, es primer muerto, va a morir, vos espíritu alma va a infierno. El dos muertos que men, botaron sacar fue infierno para aparecer delante del trono de Dios para juzgar. Infierno está un for arrest. Aquí na hora que saber si algo nos leinan, nada cerrado temporalmente para ver si onderzoek, para investigar el caso y después se nos prolongue, después se vuelve un caso porque ahí será o para sacar fo. De caso de infierno sí vamos a salir para fuera, amén. Pero até for arrest, va sufriendo tu estén esperando por juicio, so tende viene no juzgado, pero esperando por juicio. Entonces, el juicio del gran trono blanco, tu reino de infierno va a sacar. El gran trono blanco te serán perdido solamente. Nada aparece delante de Dios, nada mira a Dios a trove, nada la rosea, para escuchar la sentencia y guardar tirar del lago de candela. Ese es de dos muertos, separación eterna por Dios. Y Dios también dice que en la iglesia de Esmirna, que es un que vence, lo no sufre daño de dos muertos. Amén. Dios que lo vio para siempre cerca del Señor. Vamos a la iglesia de Pérgamo. ¿No sabes oración acá? Sí. Ok. Eso me voy a olvidar demasiado. Iglesia de Pérgamo. Nós estamos aqui na iglesia de Pérgamo, iglesia de Éfeso, de Aya 30 de Cuxen, iglesia de Esmirna, de Aya Teco 302, iglesia persa aqui. Agora, Pérgamo. Pérgamo da iglesia que vai começar com o Estado. Da torre, gamo da enlace, a torre do Império Babilônico aqui, também casa com a senhorita igreja. Beleza, versículo 12. Escreve a ángel de iglesia de Pérgamo. Es un que tiene espada escarpe de dos filos, tabisa así, es aquí. Dios apresenta, Jesús apresenta su mes con espada de dos filos. Después en capítulo 1, camina Juan, mira Jesús con espada de dos filos que sale fuera de su boca. Dios está juzgando con su palabra. Dor que la iglesia comienza a desviar fuera de la palabra del Señor, Dios apresenta su mes allí como es un que tiene espada escarpe de dos filos. Está presentando su mes allí como a palabra absoluta. Quer seguir visa? Misa una bota viva. Tampoco en vista yo conozco tus obras. No, tampoco. ¿Qué pasando? Yo conozco tus obras y donde moras. ¿Sigue ahí? Camina Satanás su trono ta. Camina Satanás su trono ta. Sea Satanás espiritualmente, amor a su trono que estaba en Babilonia, poner a Pérgamo, o está referido también a emperador que porta enanan más tanto. Amén. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Quieres seguir visa? Y vos tener firme en mi nombre y no anenga mi fe. Amén. Va a tener firme en mi nombre y no anenga mi fe. No amengua, no buig para costan con otro Dios. Ni de día de antipaz. Mi testigo es un que está fiel a mí. Quien de guardo matar me di pozo. Camina Satanás está viva. Amén. Antipas significa un contratur. Él es el testigo fiel del Señor. Ni de temporada, no hay ningún nombre del Señor. Dios significa que el tiempo de antipas es una cosa terrible la tiene persecución fuerte, pero no hay ningún nombre del Señor. No mira antipas morir. Antipas significa un contratur, pero todo nada que mantener fe. Anta mei de candela. Pero Dios tiene corrección, Justin, ¿cómo visa? Yo estamos arriba costan con una falta con él, anda faltando con él, just 4. Mami tem algún cos contra vos. Para sobre vos tem algún que tiene la enseñanza de Balaam. Doctrina de Balaam, enseñanza de Balaam. Kiko Balaam está un profeta del Testamento Viejo. Cuando el pueblo de Israel salió fuera de Egipto, cruzó la Mar Corá. Andoname que era pasador de tierra de Edom, no olvida Edom, ahora establecedor de Esaú de Román de Jacob, entonces estarán Román. Anto el rey no permitirán, imaginamos 2 millones de gente ganando, ni pasando para la tierra primitiva, pedir por favor, nos lo pasa,
no solo bebe agua de post, nada, no solamente pasa, el rey rechazanan. Entonces, da acampar leo allá, multitud grande, y el rey viene nervioso, él busca el profeta Balaam para maldicionar el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Números capítulo 22. Entonces, Balaam viene a ofrecer placas extrañas con, por eso parte, trove, con Dios estaba usando el profeta de Madian. Madian está la familia de Abraham, sí. Pero como Dios estaba usando. El rey está conocido ahora Madian, Balaam, rey Balak está reconoce, está sac, ahora Balaam maldicionar, un gente maldicionar está queda, lo cual que visa socio de, entonces la manda buscarle, dice maldicionar el pueblo para empezar mi pobreza, anda hopi. Ese está onde costan dos cosas, Balaam está gusta placa, está profetizar, está predicar, profetizar, según el rey de una placa, el rey ofrece placa, más placa, y rey trae altar, pero no puede ver nada otro que Dios visa. Entonces, ¿está qué placa? Dios avisa un rato, no va con nan. Ya, el rey ofrece más placa. Toca la persistir para Dios, porque en Dios da algo, va, entonces camina Dios quiere matar Dios. Dios está que va, pero es placa, está va a ser Dios, está gusta placa, entonces está bien contra el pueblo de Dios. Y de tres, ahora Balaam, y para que no pase nada con el pueblo del Señor, su pueblo Dios está fuerte, protegido. Él aconseja al rey, mande muy bonita de Moabita, como tiene ahí, mandan al pueblo de Israel, y la ganan cayó en fornicación con la. Entonces Dios me está rabia con la, entonces Dios me lo matan. Dicho, hecho. El rey se consejo, el rey manda a su princesa, yo mujer. Y nada, va en medio pueblo, el pueblo que hay de fornicación, cosa tan terrible, y muerto comienza a caer. Ahora, si nada falla Dios, según mi tierra, 14,000 que hay muerto. Hace tiempo en que mujer moabita, es princesa del rey de Moab, a morir de templo de Dios. Pasamos a tener para ver así cosas. Dios balante representa tres cosas ahí. Amén. Representa el profeta que está profetizar para placa, amor para sen, angustia sen, representa fornicación, mal consejo. Eso tiene algún doctrina de Balaam, entonces mezcla de los santos con no santos, mezcla judío con moabita. Amén. ¿Qué te dice? Esa va doctrina de Balaam con quien decía Balak para poner un piedra de trompecada delante de Yuna de Israel. Amén. Entonces, ahora la manera mujer na moabita en el pueblo de Israel na baikunan conquistar na baikunan para adorar nan Dios nan. Entonces, esta fornicación plus adoración de Dios falso. ¿Qué más pasa? Para comer cosas sacrificar a ídolo y para cometer actos de inmoralidad. Amén. Actos de fornicación. También da una mal traducción esta fornicación. Amén. Tremendamente. Aquí nan bota mira con Balaam aconsejana te bisa que nan para adorar otro Dios tan so ora a conquistar muy vai con nan altar adorar otro Dios tan ante pueblo un Dios vivo con tanta mire de novia de candela y novia con una fresco pilar de candela y novia anta mire Dios quasi maravilla com a man corra quase tanto milagre para nana por a milagre plaga que Dios manda toca para uma mulher na la gran mesa desfiar e vai e adorar Deus tão falso comer coisas sacrificar na ídolo e andava a cometer fornicação e se Balaam ande coita tá da igreja ele vai se meter algum enão que tá mantendo a doutrina de Balaam Deus é libertinaje join outro nan com tá sirve outro Deus nan amém terrivelmente G5 assim botin algum também com a mesma maneira tá tendo a ensinança de Nicolaíta pensei arrepentir y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas que te dice la que yo aborrezco oye esa que falta ese también den capítulo 2 y den mensaje en la iglesia de Éfeso Dios dice tener cuidado con enseñanza de nicolaísmo política de iglesia
Pero aquí no se mira que la 30 acaba. Eso también tienes los que retienen la doctrina de Dios. Es lo cual que Dios advertirá en la final de Aya Shen. Aquí no se mira, en Aya 3 Shen Bayi, que tener profundamente la iglesia, nada mantener la doctrina de los Nicolaitas. Dios se mitad aborrecerse es política de la iglesia. Dios escoge su pastor. Jesús te llama para estar pastor. Jesús te llama para estar profeta, maestro, apóstol. Amén. El pastor te ora a Dios, pide a Dios que llame para poner líder. No tiene elección de iglesia. Costa de destruir iglesia. ¿16 que te avisa? Pensei, arrependi. Se não me está bem pronto a ser acabou, e lo minha cigueira contra nan com a espada de minha boca. Es un que orea, la que entiende lo que espíritu está visa iglesia. Amén. Dios te llama aunque no abandonar sin amajos. Pérgamo, na comienza ya fraico estado. Amén. Comienza a bailar cosas de estado. Y na comienza a mantener costa con la cuadra. Doctrina de Balán, doctrina de Nicolaitas. Pero Dios te visa arrepentir. Quita fue de costa en bimbek nami. Si no, de brinco bosanco es palabra de Dios es lo cual lo busca nos. Y Dios te visa nos avendía es cinco tu oreja la que entiende lo que Espíritu dice en la iglesia. ¿Y qué promesa está en la iglesia aquí? Es un vence, na je lo miduna de maná escondi. Y lo miduna un piedra blanco. Y de piedra un nombre nuevo escribí que ni un gente no conoce, sino solamente es un escribí. Es un vence. Es un vence. Dios te llama a nos que te salva para vencer, por vencer. No tiene una situación que puede destruir. Tener firme, esperar arriba a Dios. Naturalmente, se te promete mi corazón. Anto, por vencer. Sunco vencer, es maná escondido. Es maná que cae en el desierto ya, pasa arriba, tiene ainda que nos porba y purba. Es que es maná que el pueblo de Israel a menospreciar. Y lo tiene una piedra blanca. Antes de ahora vos sale inocente fuera de un caso. Andava una piedra blanca, você pode inocente. Se você é culpável, andava uma piedra preto. Aí você vê piedra blanca aqui, um número novo, nosso número vai cambiar. Então, arriba a parte que o me vira Young Beck, o me amiga bem, não que sei, não reconhecer me Jerry. E bom ponta, ei, você conhece George, é da pastor, da como não está arrumando de outro. Amém. Dice pastor George, pastor aqui arriba, Cristo porque não, tem que ir pastor lá no cielo. Entonces, vos sabés mi nombre. Amén. Dios te da un nombre aquí en la tierra. Ahora mancha, amén. ¿Cuánto cosas más así de mi vida? Amén. Más que Cristo Jesús salvado por un abo, gente que da cora, Dios, el nombre no te que manchar. Dios te da un nombre nuevo. Pues la que nos vence, también promesa para nos, es una que vence, nos lo come de palo de vida. Esta visa nos lo sufre daño de 2 muertos, nos lo va a perder en el lago de Candela. Y aquí en la iglesia de Pérgamo, te dice que vence para nos también. Amén. Y nos lo come de maná escondido y nos lo va a declarar inocente, justo. Dios mencionaba, desde otro programa, no está Cuba Trove. Nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y para transformar mi vida de una vida de dolor para una vida de amor y cubarme mi gozo. Oh sí, Tabota Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi
corazón. Nunca me quer separar de vos, sempre vai me querer cerca vos. Não tem nada mais do que o amor. Esse aqui é o programa É Caminho da Verdade, apresentado pela Igreja Pentecostés e Movimento Missionário Mundial. Sim, esse aqui é o programa que estimava e que mirava bom, para você sempre saber a verdade, tal maneira está. É programa que traz a bendição de Deus para Bonaire, Antilha, Rompe Mundo, te caminho da Cubotá. Sintoniza-nos Turja Luna e Turja Web aqui na Voz de Bonaire no 24.7 FM.